Muy buenas amigos del Poder del Conocimiento y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde hablaremos sobre Dolores Cacuango, una mujer que siempre luchó por los derechos indígenas. Sin nada más que decir, iniciemos. Dolores Cacuango Quilo nació en el latifundio de Pablo Urcu, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha, en 1881. Sus padres trabajaban en haciendas sin un sueldo. Creció en el campo junto a sus padres sin concurrir a la escuela, debido a la falta de recursos económicos. Jamás aprendió a leer o a escribir. Esto resultó un factor motivante para mejorar el acceso a la educación de la comunidad indígena. Aprendió a hablar español en la ciudad de Quito, lugar donde trabajó como empleada doméstica a muy corta edad. Una de las influencias en la vida política de Cacuango fue Juan Albamocho, un indígena que solía disfrazarse de mendigo y pedir caridad. Se sentaba al pie de los despachos de los abogados y escuchaba lo que conversaban. Cierta tarde regresó a su comunidad en Cayambe y exclamó a gritos: «¡Sí ha habido ley para los indígenas!». Desde entonces, la comunidad indígena deseaba conocer sus derechos para poder defenderse de los continuos maltratos de los tenientes políticos y curas parroquiales. Su primera acción, que la situó en el liderazgo indígena, fue a principios de 1926, cuando Dolores tenía 44 años. Fue en el contexto de una rebelión popular en Cayambe, dirigida por el indígena Jesús Gualavisi e impulsada por el Sindicato de Trabajadores Campesinos de Juan Montalvo. Dolores formaba parte de un grupo de mujeres que promovieron huelgas en haciendas de la zona. Poco a poco comenzó a involucrarse en lo relacionado con las defensas de las reivindicaciones indígenas, respaldando a las mujeres que ejecutaban trabajos a jornada completa y que no obtenían ninguna remuneración. Dolores siempre se caracterizó por ser una persona que mostraba una actitud muy enérgica y fuerte. Sabía cómo generar empatía y su manera de dirigirse ante el resto fue siempre de manera firme y directa. En el ámbito político, en 1944 participó en la creación de la primera organización indígena en Ecuador, que se denominó Federación Ecuatoriana de Indígenas, auspiciada por el Partido Comunista del Ecuador. En dicha organización ocuparía la Secretaría General. Además lideró la apertura de escuelas sindicales en Cayambe y, junto a Rosa Lema, fue una de las mujeres de origen indígena más reconocidas en el país a fines de la década de 1940. En sus incursiones por las comunidades, iba siempre acompañada por los indígenas de experiencia política y por jóvenes a quienes lo formaba en el liderazgo. En 1964, el Plan de Ayuda Alianza para el Progreso, que buscaba la instauración de la reforma agraria, la cual requería un cambio para que las leyes que la misma proponía fueran respetadas por los hacendados y la oligarquía. Dolores apoyó este plan, liderando una marcha en Quito, con cerca de 10.000 indígenas de Cayambe, en la cual se dirigió a todos los ecuatorianos al dar un discurso en el teatro universitario, buscando justicia para los indígenas. Con esta nueva restauración de la reforma agraria, contaba con una gran capacidad para entender lo que acontecía y daba una respuesta o argumento ante cualquier circunstancia. Su gran fluidez para hablar y expresar lo que quería decir la llevó a tener el don de convocar y convencer a la gente de lo que era correcto y lo que no lo era. Tiempo después, Cacuango se mudó a un pequeño pueblo cerca de Cayambe, pero eso no le impidió seguir liderando varias rebeliones en Cayambe para proteger los derechos indígenas. A causa de esto llegaron a conocerla como la loca Dolores Cacuango, ya que le temían por su capacidad de liderazgo y su carisma, que atraía a grandes grupos indígenas en Cayambe. En 1971, Dolores Cacuango falleció a los 89 años, siendo sus últimos años penosos. Perdió fuerzas, sufrió de paraplegia, perdió peso, se cansaba y dejó de visitar a las comunidades y organizaciones. Pero dejó un legado donde se propuso cambiar la realidad de las empleadas que trabajaban en las haciendas.
y luchó para que la sociedad se humanice. Pero lo más importante, que siempre procuró que se reconocieran a los indígenas como seres de derecho. Bueno, espero que este video te haya llenado de conocimiento. Si es así, suscríbete, dale like y comparte este video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, la clave del poder es el conocimiento. Gracias.